Saludos, les habla de nuevo el maestro Luis Carlos García Saldaña de la Universidad Tecnológica de Puanas y de la Academia de Agricultura Sustentable y Protegida. En esta ocasión aprenderemos cómo poner citas y referencias bibliográficas en un documento. Como ejemplo, tenemos esta memoria de estadía que lleva por nombre Polinización en tomate con abejorro, determinante de calidad y rendimiento. Lo primero que tenemos que saber es qué es una cita bibliográfica, para lo cual nos trasladamos a donde se encuentra alguna. Lo que vemos sombreado en amarillo corresponde a una cita bibliográfica con énfasis en la información, la cual tiene como característica aparecer al final del texto y tener componentes como el autor, en este caso que es la FAO, que es una institución, y el año entre paréntesis. Si nos vamos más para abajo, aquí nos aparece o nos muestra una cita bibliográfica con énfasis en el autor. Esta tiene como característica que aparece al inicio del párrafo y con el apellido del autor y el año entre paréntesis. Pero ¿qué es una cita bibliográfica? Es que de una consulta previa de un documento mencionemos los autores que discuten sobre lo que se dice o escribe en nuestro propio documento. Comúnmente estas citas van en los apartados de introducción, marco teórico y resultados y conclusiones. Otro concepto que debemos tener en mente es referencia bibliográfica, que básicamente corresponde a los datos de cada página de internet, libro, folleto y otras obras que se hayan citado en el cuerpo del documento. Entonces les mostraré un ejemplo. Cabe destacar que las referencias bibliográficas tienen su propio apartado y aquí está el ejemplo, donde primero aparece el nombre del autor, que es una organización, luego el año de publicación de la obra, luego el título de la obra, luego posteriormente la fecha de consulta y la página de internet donde se consulta la información. Profundizando un poco en las referencias bibliográficas, podemos tener de dos tipos: las físicas y las digitales. Las físicas las podemos manipular con nuestras manos, por ejemplo el cambio de página en un libro de papel, y las digitales pues necesitamos un dispositivo móvil para su consulta, por ejemplo un celular, una tablet o una computadora. Ejemplos de referencias bibliográficas físicas pueden ser libros, folletos, manuales, guías, tesis y memorias de estadía. Y ejemplo de estas mismas referencias bibliográficas, pero digitales, pueden ser las que ya mencioné y que están disponibles en línea, más páginas de internet. En esto de las citas y referencias bibliográficas se deben considerar los siguientes puntos. Al momento de colocar las citas se deben escribir las referencias bibliográficas y no dejar al final esta acción, que va a provocar frustración y confusión, y se verá reflejado en el desconocimiento de dónde se consultó tal o cual cosa. 2. La cita bibliográfica viene a ser una breve mención que va a llevar a los lectores a la lista de las referencias bibliográficas, para si se requieren hacer consultas posteriores. 3. Todos los autores citados en el cuerpo de un texto deben coincidir con la lista de referencias bibliográficas. Ahora vamos a llevar a cabo un ejercicio en la elaboración de una cita bibliográfica y su respectiva referencia bibliográfica. Para esto, nos ubicamos en el documento en el apartado de marco teórico, en el tema de abejorro bombus terrestris y en el subtema descubrimiento como polinizador. Para desarrollar el tema debemos hacer consultas en diferentes referencias bibliográficas. Para esto existen las físicas y las digitales. En este caso en específico vamos a utilizar una digital. Entonces nos vamos a ir al buscador de Google y vamos a colocar polinización natural. Aquí nos muestra el buscador diferentes links en los cuales podemos encontrar información acorde a lo que estamos buscando, pero el chiste aquí es determinar información formal y oficial e información informal.
sea, hacer una separación, porque no toda la información es adecuada. Entonces, la información formal u oficial es la que podemos definir como verdadera, porque atrás de ella están instituciones y personas que la respaldan. Y esto se refleja en que se muestran correos electrónicos, números de teléfono y direcciones. Y la información informal, lo más seguro es que sea falsa y que no hay alguien que la respalda, o sea, que no tiene los datos que acabo de mencionar anteriormente. Una recomendación para encontrar información formal es fijarnos que la dirección de internet o URL de la página esté conformada por términos como .edu, .gov, nombre o siglas de institución, y en última instancia se tiene que ingresar a la página individualmente y corroborar que la información sea formal. También es recomendable para una consulta más efectiva acompañar las palabras de consulta, que son estas, con nombres de instituciones o palabras específicas para que encontremos lo que buscamos. Entonces, de los resultados que nos ofrece Google, determinamos que esta página de Copert nos puede ofrecer información formal acerca del tema que estamos buscando. Entonces, para corroborar que sea información verdadera o formal, vamos a ingresar a la página. Ya entramos a la página y tenemos que buscar los elementos básicos para definir qué es información oficial o formal. En este caso tenemos un autor que es Copert, que es la compañía. Tenemos un año de publicación, que aquí nos menciona abajo, que es 2020, y tenemos un tema que es mejora tu polinización. Entonces, con esto definimos que es una página con información oficial. Entonces, la consulta de referencias bibliográficas consiste en revisar los textos que ellas tienen. Ahora, vamos a hacer de cuenta que nosotros ya leímos toda la información que está en esta página y lo que nos interesa se encuentra en este rectángulo, ¿sí? Pero específicamente esta parte del texto, esta y esta otra, que es lo que se relaciona con el subtema descubrimiento como un polinizador, en este caso hablando del abejorro. Entonces ahora, para desarrollar el subtema descubrimiento como polinizador, existen dos maneras. Una, que nos traigamos la parte del texto que nos interesa y copiemos y peguemos en el apartado en descubrimiento como polinizador y le demos forma con nuestras propias palabras, o trabajar a la vez en la página de internet y en Word, haciéndolas caber en la pantalla, ¿sale? Entonces desde aquí podemos nosotros consultar y estar desarrollando nuestro tema. En esta ocasión yo voy a optar por copiar y pegar el texto que me interesa. Entonces copio y pego, copio y pego. Ahora, para darnos una idea de qué trata el texto, lo voy a leer. Dice: en 1988 se descubrió que el abejorro era el mejor polinizador de tomates, debido a su técnica única de polinización del zumbido. Antes de este descubrimiento, los tomates se polinizaban manualmente, una operación muy intensiva y menos eficiente. Actualmente, la polinización con abejorros se aplica en más de 100 cultivos distintos en todo el mundo. Ahora, no vamos a copiar y pegar y dejar así, no, le tenemos que dar forma con nuestras propias palabras para darle nuestro toque personal, porque estamos haciendo nuestra memoria. Entonces así es este proceso. Entonces vamos a utilizar algo que se llama parafrasear, una acción que se llama parafrasear, que no es más que reescribir o volver a redactar lo que has leído o aprendido con tus propias palabras sin distorsionar el significado.
Entonces el texto escrito con mis propias palabras sería: cabe destacar que voy a empezar con una cita con énfasis en el autor. Sería: Koppert, Biological Systems 2020. Corroboro los datos, nos vamos a la página. Entonces Koppert Biological Systems es el autor y el año sería 2020. Entonces es el autor y el año. Entonces continúo. Menciona que en 1988 el abejorro se descubrió como mejor polinizador en tomates debido a su polinización de zumbido. Y antes de la aplicación de esta técnica se polinizaba manualmente, siendo una tarea ardua y poco eficiente. Al día de hoy, la polinización con abejorro se utiliza en más de 100 cultivos en todo el planeta. Entonces corrijo aquí una palabra mal escrita. Ok, y ahí quedaría nuestra cita con énfasis en el autor. ¿Sale? Ahora, ¿cómo quedaría con énfasis en la información? Así sería: el abejorro en el año 1988 se descubre como mejor polinizador en tomates debido a su polinización de zumbido y antes de la aplicación de esta técnica se polinizaba manualmente, siendo una tarea ardua y poco eficiente. Al día de hoy, la polinización con abejorro se utiliza
en más de 100 cultivos en todo el planeta. Y ahora ponemos la cita con énfasis en la información, que básicamente es este mismo componente, pero con diferente orden. Entonces pegamos, le ponemos una coma y le ponemos el año 2020, y ahí tendremos una cita con énfasis en la información. Ok, bueno, me voy a permitir leer el texto original y los textos que acabamos de escribir para que vean que no cambia mucho el significado, ¿sale? Entonces empiezo con este. Bueno, lo voy a poner al principio. Y nos dice: en 1988 se descubrió que el abejorro era el mejor polinizador de tomates, debido a su técnica única de polinización de zumbido. Antes de este descubrimiento, los tomates se polinizaban manualmente, una operación muy intensiva y menos eficiente. Actualmente la polinización con abejorros se aplica en más de 100 cultivos distintos en todo el mundo. Leo la siguiente. Cooper Biological Systems menciona que en 1988 el abejorro se descubrió como mejor polinizador en tomates debido a su polinización de zumbido, y antes de la aplicación de esta técnica se polinizaba manualmente, siendo una tarea ardua y poco eficiente. Al día de hoy, la polinización con abejorro se utiliza en más de 100 cultivos en todo el planeta. Ahora el siguiente párrafo. El abejorro en el año 1988 se descubre como mejor polinizador en tomates debido a su polinización de zumbido, y antes de la aplicación de esta técnica se polinizaba manualmente, siendo una tarea ardua y poco eficiente. Al día de hoy, la polinización con abejorro se utiliza en más de 100 cultivos en todo el planeta. Entonces, si nos fijamos, los tres párrafos dicen prácticamente lo mismo. Entonces simplemente se utiliza el parafraseo y ya depende de la persona que lo esté redactando, la riqueza de su vocabulario, los conocimientos que tenga, que se van a juntar y van a dar origen a este texto que estamos nosotros creando. Unos pueden estar mejor, otros pueden estar no tan parecidos a lo que estamos describiendo aquí. Lo importante es que se parezca lo más posible y que esté claro. Bueno, entonces ya tenemos las dos formas de citar, y ahora vamos a dejar el texto más adecuado. En este caso es este, con énfasis, con cita, con énfasis en la información. Eliminamos estos dos. Quitamos la iluminación azul, así se va a quedar. Bueno, ahora lo que se requeriría es construir la referencia bibliográfica de esta cita. Cabe destacar que tenemos que hacer este proceso simultáneo. Hacemos cita y construimos la referencia bibliográfica, ¿sí? Porque si no lo hacemos así y dejamos todo para el final, o sea, la construcción de las citas bibliográficas, entre todo el mundo de consultas y todas las citas, no vamos a saber de dónde sacamos la información, o va a ser muy difícil. Por eso recomiendo que se haga la cita y se coloque la referencia bibliográfica donde corresponde. En este caso nos desplazamos a el apartado de referencias bibliográficas. Aquí está. Entonces cabe destacar que las referencias pues se ordenan alfabéticamente. Entonces lo que vamos a proceder a hacer, en este caso la construcción, y el ordenado ya es otro tema, ¿no? O sea, se ordena en otro programa. Bueno, entonces la cita quedaría de la siguiente manera. Empezaremos con el autor, que es Cooper Biological Systems. Entonces en este caso nos vamos a la página. Aquí está el autor, ¿sí?
Luego el año, dijimos que es 2020, aquí está. Punto. Luego el título de el tema. Bueno, el tema pues, porque puede ser título si es un libro o si es un folleto, por ejemplo. Entonces, polinización, no, perdón, mejora tu polinización. Entonces, copiar. Pegamos. Punto. Ahora seguiría colocar la fecha de consulta, que sería consultado el, si nos fijamos la fecha, 2 de septiembre de 2020, coma, en, y copiamos la página, la dirección, digamos, listo, ya quedó. Entonces la referencia bibliográfica quedaría de la siguiente manera: Koppert Biological Systems 2020, mejora tu polinización, consultado el 2 de septiembre de 2020 en, y la dirección de internet. Para finalizar, les comparto los siguientes puntos. 1. La construcción de las citas y referencias bibliográficas se rigen por las instrucciones de la institución a la que se pertenece. 2. El citado en un texto es un proceso similar que aplica para todas las referencias bibliográficas a reserva de características específicas. 3. La construcción general de las referencias bibliográficas es similar en todos los casos. Lo que puede variar son sus componentes específicos, de acuerdo a la obra de que se trate. 4. La construcción de textos con citas y referencias bibliográficas es un proceso laborioso que lleva su tiempo, y el éxito se obtendrá de acuerdo al empeño que se le ponga. 5. Se recomienda guardar ordenadamente los documentos o referencias bibliográficas en alguna carpeta en la computadora para posteriores consultas.